Durante la Segunda Guerra Mundial hubo más de un Hitler que participó en este conflicto. Por excelencia, todos pensamos a la hora de escuchar este extinto apellido al líder de la Alemania nacionalsocialista. Sin embargo, poco se ha hablado de los otros Hitler y familiares cercanos al Führer, donde cada uno de ellos vivió una historia particular y diferente. El día de hoy, seguidores, les traigo la historia de uno de estos Hitler, la cual considero que es una de las menos conocidas, pero a su vez de las más trágicas que sufrieron las personas con este apellido. Conozcamos la historia de Heinz Hitler, el sobrino de Adolf Hitler, quien padeció una muerte lenta y brutal, muy probablemente solo por tener ese apellido. Bienvenidos a Mini Historias de Guerra. La historia de Heinz Hitler es muy breve, debido a la poca documentación que existe al respecto, así que esta vez he tomado como referencia tanto fuentes alemanas como rusas para poder abarcar su vida lo mejor posible. Heinrich Hitler, conocido por sus allegados como Heinz, fue el hijo de Alois Hitler Jr. y de su segunda esposa, Hedwig Heidemann. Para los que no saben, Alois Hitler Jr. era el medio hermano de Adolf Hitler, que vivió también en Alemania cuando este se convirtió en el Führer, pero durante toda la guerra no mantuvieron ninguna relación ni contacto. No es que se llevaran mal, pero digamos que cada uno vivió su vida de manera independiente sin entrometerse en la del otro. A pesar de que no existiera una relación entre ambos hermanos, esto no fue motivo para que su sobrino no la tuviera. Heinz nació el 14 de marzo de 1920, en pleno ascenso del nacionalsocialismo. Desde muy pequeño se mantuvo muy cercano al movimiento y por ende a su tío, quien tenía al joven como su sobrino favorito. A diferencia de muchos otros miembros de la familia Hitler, Heinz realmente vio a su tío como un hombre visionario y quería seguir sus pasos. Es por ello que cuando Hitler llegó al poder, Heinz, con 13 años, estudió en la Escuela Política Nacional, conocida comúnmente como Napolas, que eran internados de las juventudes hitlerianas que actuaban como centros educativos para formar a los futuros líderes nacionalsocialistas. No obstante, el destino que Heinz anhelaba era servir en el ejército, y así ocurrió en 1939, cuando se enlistó en la Wehrmacht a los 19 años. Aspirando a ascender rápidamente, Heinz se formó en la escuela de suboficiales, que lo explico detalladamente en el video de los rangos de la Wehrmacht. Tras completar su formación, Heinz se convirtió en suboficial de señales en el 23º Regimiento de Artillería de Potsdam en 1941, llegando a tiempo para participar en la Operación Barbarroja en el verano de ese año. Su vida como suboficial se resume en la vida de un soldado cualquiera en el frente, sin algún aspecto llamativo más que el de los duros combates, la ilusión por la victoria final y el cansancio acumulado tras meses de guerra. El regimiento al cual Heinz pertenecía había sido designado al Grupo de Ejércitos Centro, cuyo objetivo, como saben, era el de tomar Moscú, por lo que el joven soldado fue partícipe de la brutal Batalla de Moscú en el invierno de 1941. Después de la contraofensiva soviética en diciembre que los obligó a retroceder varios kilómetros luego de haber estado a poco más de 30 kilómetros de la capital soviética, los alemanes se habían quedado estancados en la región de Vyazma. En los meses siguientes, los soviéticos no dejaron de atacar. Fue bajo ese contexto que el 10 de enero de 1942 se le ordenó a Heinz recoger algunos equipos de radio que los alemanes habían abandonado en una posición avanzada tras la ofensiva soviética. Aunque todo parecía tranquilo en ese momento, las fuerzas soviéticas le tendieron una emboscada y lo atraparon. Luego de llevarlo al cuartel y saber de su apellido, los soviéticos lo enviaron a Moscú, específicamente a la infame prisión de Butyrka, prisión que durante la era soviética albergó a muchos presos políticos y militares durante la Gran Purga. Allí fue torturado diariamente por la NKVD, la policía secreta soviética, cuyos métodos de tortura siempre me gusta resumirlos con la frase del general polaco Leopold Okulicki, quien casualmente también estuvo allí en enero. En comparación con la NKVD, los métodos empleados por la Gestapo son un juego de niños.
Mientras tanto, en Alemania, la noticia llegó a oídos de Hitler y de los padres de Heinz, pero a estos últimos se les dijo que su hijo había desaparecido en combate. Solo el Führer sabía qué es lo que había pasado con Heinz. Y es aquí donde aún existe la duda sobre el posible intercambio de prisioneros que Hitler habría aprobado para intercambiar a su sobrino Heinz por el hijo de Stalin, Jakob Saakashvili, quien había sido capturado por los alemanes y cuya oferta habría sido rechazada por Stalin. Sin embargo, las pocas fuentes que existen al respecto no bastan para concretar la veracidad de esto, así que este hecho se los dejo a su criterio. Durante las siguientes semanas, Heinz siguió siendo torturado por los soviéticos con el fin de que les diera información diversa sobre los planes de su tío. Y es que para ellos, el joven representaba una de las cartas más importantes para usar contra Hitler. Pasaron varias semanas hasta que en febrero de 1942, a la edad de 21 años, Heinz no pudo soportar las múltiples torturas en los interrogatorios y finalmente murió en la prisión de Butyrka. Realmente, muy poco se sabe de su muerte. Algunos dicen que murió producto de las torturas, otros mencionan que fue colgado dentro de la prisión y otros afirman que murió por un tiro de gracia. En cuanto a sus restos, nunca fueron encontrados. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides de darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.